Este es un corazón de res. Es exactamente igual al corazón del ser humano, la única diferencia es el tamaño. Un corazón está conformado por 4 cavidades. 2 cavidades inferiores que son los ventrículos. Aquí podemos ver, este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. Y por 2 cavidades superiores que son las aurículas. Aquí podemos ver la aurícula izquierda y por aquí la aurícula derecha. Las aurículas están seccionadas porque generalmente en las carnicerías, que es donde uno adquiere el corazón, las cortan, ¿ok? Entonces, aurícula derecha, aurícula izquierda. Del corazón salen 2 grandes vasos. La arteria pulmonar, que es esta que tenemos aquí, que estoy tomando con la pinza, y la arteria aorta, que tiene una posición posterior, que es esta que estoy señalando aquí. Si nos fijamos en la estructura externa del corazón, vamos a ver que aquí, en esta parte, hay como una especie de surco. Un surco que me separa al ventrículo izquierdo del ventrículo derecho. Este surco recibe como nombre surco interventricular. Y como podemos ver, tiene unos pequeños vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son las arterias coronarias. Y son muy importantes porque son las que llevan oxígeno a las células del corazón. Cuando una persona le da un infarto es porque alguna de estas arterias coronarias se obstruyó y entonces dejó de llegar oxígeno a las células del corazón. Ahora vamos a ver la configuración interna del corazón. Para esto vamos a hacer un corte, aquí ya está iniciado. Vamos a hacer un paralelo al surco intraventricular, un corte para observar el ventrículo izquierdo. ¿Ok? Entonces vamos acá, aquí vamos cortando, ya ahí abrimos la cavidad, cortamos un poco más para acceder con mayor comodidad al ventrículo, en este caso izquierdo. Ya accedimos al ventrículo izquierdo, ahora vamos a hacer el mismo corte para acceder al ventrículo derecho. Como esta hojilla de bisturí es corta, tengo que pasarla varias veces para poder hacer un corte profundo. Aquí vamos y ya accedimos al ventrículo derecho. Cortamos un poco más para tener un acceso más cómodo. Okay. Entonces ahora vamos a comparar. Lo primero que nos llama la atención es que la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que la pared del ventrículo derecho. La razón de esto es que la sangre que se bombea del ventrículo izquierdo sale hacia la arteria aorta a todo el corazón, a todo el cuerpo, mientras que la sangre que se bombea a partir del ventrículo derecho sale por la arteria pulmonar y va únicamente a los pulmones a oxigenarse, de manera tal que el ventrículo izquierdo requiere bombear con mayor cantidad de fuerza porque está bombeando una mayor cantidad de sangre. Vamos a cortar un poco más para observar la parte más interna del ventrículo. Aquí podemos observar unas líneas, unas cuerdas blancas que se conocen con el nombre de cuerdas tendinosas. Ellas son los sitios de inserción de unas estructuras sumamente importantes que se conocen como válvulas auriculoventriculares. En el caso del ventrículo izquierdo, la válvula que la vemos acá, que es esta lámina blanca de tejido blanco que tengo aquí, esta lámina, ¿okay? Esa válvula lleva el nombre de válvula mitral y la función es que cuando la sangre de la aurícula izquierda pasa al ventrículo izquierdo, esa válvula inmediatamente se cierra para evitar que la sangre pueda devolverse. ¿Okay? En el ventrículo derecho también vamos a tener una válvula. Vamos a ubicarla ahorita para señalarla. Abrimos un poco más. Aquí tenemos entonces igualmente las cuerdas tendinosas, que son el sitio de inserción de la válvula, que en este caso es la válvula
recibe el nombre de válvula tricúspide. Aquí podemos ver una parte de su lámina, ¿ok? Se llama tricúspide porque tiene 3 orígenes. Se origina en 3 pilares, ¿ok? Entonces, igualmente, la función de la válvula tricúspide es exactamente la misma que de la válvula mitral. Cuando la sangre de la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho durante el proceso durante el ciclo cardíaco, ¿qué es lo que ocurre? Esa válvula inmediatamente se cierra para evitar que la sangre pueda pasar del ventrículo hacia la aurícula, para evitar que la sangre se regrese. ¿Okay? Como les dije hace ratico, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo salen 2 grandes vasos sanguíneos que son sumamente importantes. Del ventrículo derecho, que lo tenemos aquí, sale la arteria pulmonar, que es esta que yo tengo acá. En el nacimiento de la arteria pulmonar también hay una válvula que cumple la misma función que la válvula tricúspide y la válvula mitral. Estas válvulas se llaman válvulas semilunares, vean, porque tienen como forma de semiluna. Las tenemos aquí y aquí. Entonces, la función de esas válvulas es cuando el corazón late, cuando ocurre el proceso de sístole, que es que cuando el corazón se contrae, la sangre es expulsada desde el ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar. Entonces, para que esa sangre no se regrese hacia el ventrículo, estas válvulas se cierran. Eso es un proceso automático. En el caso del ventrículo izquierdo, la arteria que sale de aquí es la arteria aorta. Aquí donde yo tengo mi dedo es la arteria aorta. Entonces, acá en su nacimiento, dentro del ventrículo, podemos ver entonces las válvulas semilunares, ¿ok? Igual. La función de las válvulas semilunares, repito, es cerrarse para evitar que la sangre, una vez que es expulsada fuera del corazón hacia la arteria, ya sea la arteria pulmonar o la arteria aorta, esas válvulas, las válvulas semilunares que están tanto en el nacimiento de la arteria aorta, que es esta que tenemos aquí, como en el nacimiento de la arteria pulmonar, que son estas que están aquí, la función de ellas es cerrarse para evitar que la sangre se regrese nuevamente al corazón. Hay algunas patologías que tienen que ver con estenosis de estas válvulas o con un mal funcionamiento de ellas. Entonces allí las personas tienen que someterse a una intervención quirúrgica de sustitución de válvulas. Entonces, bueno, este es un corazón de res. El corazón de los seres humanos, repito, es similar a este. Nosotros tenemos ventrículo derecho, tenemos las mismas, tenemos la válvula tricúspide también, tenemos un ventrículo izquierdo, tenemos una válvula, la válvula mitral, tenemos la arteria aorta y la arteria pulmonar, y en el nacimiento de ambas arterias también tenemos válvulas semilunares. Entonces, estas son las partes más importantes del corazón. Como dato, aunque aquí no lo vamos a observar porque las aurículas están seccionadas, como dato podemos decir que a la aurícula derecha llegan las 2 venas más grandes de nuestro cuerpo, que son la vena cava superior, que recoge toda la sangre venosa de los miembros superiores, del cuello y de la cabeza, y la vena cava inferior, que recoge toda la sangre venosa del tronco y de los miembros inferiores. A la aurícula izquierda llegan las 4 venas pulmonares que traen la sangre oxigenada proveniente de los pulmones, para que ésta sea distribuida hacia todo el cuerpo a través de la arteria aorta. Entonces, este es un corazón de res. Como les dije, es exactamente igual al corazón de los seres humanos, pero un poco más grande.